Buenas tardes, muchas gracias a quienes se unen en esta transmisión. Nos va a dar mucho gusto escuchar, como saben, a Sandra Lorenzano, que además de escritora es colega universitaria. Muchas gracias, Sandra, por estar acá con nosotros. Es una Al contrario. ocasión de verdad muy, muy especial, porque es la última actividad académica de la segunda generación del diplomado de la Escuela de Escritura. Quienes han seguido estas transmisiones lo saben, pueden encontrarlas tanto en el perfil de Facebook como en el de YouTube de Literatura UNAM. Y bueno, yo nada más quiero aprovechar para felicitar al grupo que egresa de este programa. Gracias por su entusiasmo, su talento, su disciplina, que fue sostenida durante un año entero. Ya haremos una ceremonia como se debe, cuando esté lista la antología con sus textos, pero ahora, pues bueno, le reitero mis felicitaciones, mi admiración, mi agradecimiento, y dicho esto, le paso la palabra a Gaby Ardila para que nos presente la semblanza de Sandra y luego la escuchemos a ella misma. Gracias, Sandra, de nuevo. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias, Sandra, por estar por acá. Yo también me uno a las felicitaciones a la generación que sale. Son la segunda generación del diplomado en Escritura Creativa y Crítica Literaria de la Escuela de Escritura, de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura. No está con nosotros ahorita Anel, la directora, pero bueno, nos manda un gran abrazo y les mando un gran abrazo. Hay muchas felicitaciones a todos. Sandra es de esa gente que no necesita introducción, pero igual voy a dar una introducción por si acaso hay algún perdido por ahí que no sepa quién es. Sandra Lorenzano es narradora, poeta y ensayista argenmex. Nació en Buenos Aires, Argentina, pero vive en México desde 1976. Es doctora en letras por la UNAM, investigadora de la UDIR, colaboradora de la Coordinación para la Igualdad de Género y coordinadora del proyecto internacional Cultura y Migración. Además, es presidenta de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y creadora honorífica del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha impartido cursos, talleres y conferencias en decenas de universidades y centros culturales de América Latina, Europa y Estados Unidos. Es profesora de la UNAM y del Middlebury College en Vermont. Colabora regularmente en diversos medios de comunicación, entre los que destacan el suplemento Babelia de El País, Sin embargo, Literal y Letras Libres. Produce y conduce semanalmente el programa Violeta y Oro en Radio UNAM. Es autora, entre muchos libros, de escrituras de sobrevivencia, narrativa argentina y dictadura, los poemarios Vestigios, Herencia y Abismos, quise decir, así como las novelas Saudades, Fuga en mi menor, La estirpe del silencio y El día que no fue. Su obra ha sido traducida al inglés y al italiano. Y este año, además, la queremos felicitar mucho porque recibió el Premio Nacional de Poesía Clemencia Isaura. Bienvenida, Sandra. Para nosotros es un placer contar contigo. Como dijo Eduardo, eres de la casa, eres de la UNAM y estamos muy, muy, muy contentos de poderte tener por aquí. Yo ya no quito más tiempo, te doy la palabra y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Gaby. Muchas gracias, Eduardo. Y gracias, por supuesto, a Anel Pérez, la directora de este diplomado en escritura, de esta escuela de escritura. Ustedes saben, eso queda para otra charla, pero yo soy fan de las escuelas de escritura y de los programas de escritura. Creo que son un espacio de formación y sobre todo de diálogo para encontrar la propia voz, que es lo único que uno puede enseñar, digo yo, que cada uno vaya encontrando el camino para hallar su propia voz. Y por supuesto a la coordinadora de difusión cultural, ¿no? A la querida Rosa Beltrán, por de alguna manera cobijar todo este proyecto. Y a ustedes, chicas y chicos, por supuesto no me voy a quedar atrás, yo también los felicito por este año de trabajo, de buceo en la escritura, en su interior, y la mirada además hacia el afuera. Así que me hace muy feliz estar hoy aquí con ustedes. Y bueno, sin más preámbulos, si les parece, empezamos para que no se haga tan tarde y ustedes luego puedan también platicarme un poquito y tengamos una conversación entre todas y todos. Entonces, voy a compartir pantalla con el PowerPoint. Sí, creo que ahí está bien. A ver, sí. Entonces, a ver. Y ahora no sé por qué no lo puedo regresar. Regrésese. Ahí está. Vamos a tratar de que las cosas funcionen.
Simplemente para que tengan presente, el título de la conferencia es Cuerpo, Fronteras y Palabra Poética. Y ahora vamos a ver cómo se van trenzando esos tres conceptos en esta propuesta que les hago aquí. Y quiero empezar con esta frase que siempre me ha resultado muy fuerte, muy atractiva, muy provocadora de Kafka. Dice, pienso que solo debemos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que estamos leyendo no nos obliga a despertarnos como un puñetazo en la cara, ¿para qué molestarnos en leerlo? Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Eso es lo que creo. Fíjense eso, un hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Y esta frase de Kafka vuelve a mí una y otra vez como un mantra, como un talismán, como una declaración de principios, diría yo. Vuelve cuando pienso en estos tres núcleos que le dan título a la charla y que acabamos de mencionar. Cuerpo, fronteras, palabra poética. ¿Cómo hablar de fronteras en un país como el nuestro, sin pensar que no estamos hablando solo de geografía, que las fronteras atraviesan nuestros cuerpos, son simbólicas de clase, de lengua, de origen, de géneros literarios y sexuales? ¿Cómo hablar de fronteras sin pensar en exclusiones, discriminaciones, violencias que llevamos todas y todos tatuadas en la piel? ¿Y cómo pensar en el hacha de Kafka sin pensar al mismo tiempo en lo que tiene de conjunción de ética y estética la palabra literaria? Sin pensar en lo que tiene de sagrado. Son tres conceptos que me importan muchísimo y que espero que ustedes compartan esta obsesión o por lo menos encuentre eco en lo que ustedes piensan. Es decir, lo sagrado como búsqueda poética. Al hablar de poesía, no estoy hablando de un género literario, sé que ustedes lo saben. Estoy en realidad hablando de un modo de mirar, de un modo de vincularse a la realidad, porque como escribió Javier Sicilia, el poeta no es el que escribe versos, el poeta es el que mira poéticamente, oye, escucha, es un don, una gracia, una desgracia. Donde el poeta hable, donde el poeta esté, habrá poesía. Y por supuesto, el hacha de Kafka y la idea de lo sagrado vuelven a mí cada vez que abro el libro centroamericano de los muertos de Balam Rodrigo, el poeta nacido en Villa de Comaltitlán, Chiapas, en 1974. Cada vez que abro estas páginas que trenzan un trabajo poético profundo con una búsqueda ética irrenunciable hoy en nuestro país. Y a todos los migrantes de Centroamérica, mi lengua y mi corazón trashumante, dice una de las dedicatorias del poeta chiapaneco. Las otras son a sus padres y hermanos. Y ahí está el inicio de la migración, que como eje marca todo el texto, de la experiencia individual y familiar al drama social de migrar hacia Estados Unidos, atravesando un país, el nuestro, cuya frontera sur está teñida de violencia y de muerte. Este libro, el libro centroamericano de los muertos, es un canto que recrea las voces de hombres, mujeres y niños asesinados allí. Es una suerte de antología de Spoon River. Yo no sé si ustedes conocen ese libro, pero si quieren vayan tomando nota y al final los comentamos. Pero esta es una antología de Spoon River de la pobreza, de la miseria. En ella, esa entrañable polifonía de los muertos que escribió Edgar Lee Masters y que marcó tanto a Juan Rulfo,
se vuelve desgarrado testimonio de la realidad de un territorio que pareciera expulsar por caminos de sangre a propios y ajenos. Así, el libro centroamericano de los muertos es testimonio del horror, la bestia, un nuevo tren de la muerte como aquellos que atravesaban Europa rumbo a los campos de concentración, pero también están los polleros y sus traiciones, los secuestros, las violaciones, un infierno del que surgen de pronto las palabras del poeta. Y empecemos entonces por donde hay que empezar a hablar cuando de poesía se trata, con un poema. Voy a leer solo el comienzo, es el primer poema del libro centroamericano de los muertos y se llama Sermón del Migrante bajo una ceiba. Y Dios también estaba en exilio, migrando sin término. Viajaba montado en la bestia y no había sufrido crucifixión, sino mutilación de piernas, brazos, mudo y cenizo todo él, mientras caía en cruz desde lo alto de los cielos, arrojado por los malandros desde las negras nubes del tren, desde góndolas y vagones laberínticos sin fin. Y vi claro cómo sus costillas eran atravesadas por la lanza circular de los coyotes, por la culata de los policías, por la bayoneta de los militares, por la lengua en extorsión de los narcos. Y era su sufrimiento tan grande como el de todos los migrantes juntos. Me salto la mayor parte del poema solo para llegar al final, que dice: Maestro, ¿qué debemos hacer si nos detienen y nos deportan? A lo que él respondió: deben migrar 70 veces 7. Y si ellos les piden los dólares y los vuelven a deportar, denles todo: la capa, la mochila, la botella de agua, los zapatos, y sacudan el polvo de sus pies y vuelvan a migrar nuevamente de Centroamérica y de México sin voltear a ver más nunca atrás. Esto les da una idea del tono de la poesía de Balam Rodrigo. Y decidí para esta charla con ustedes, en lugar de un popurrí de poetas, de versos, de textos, decidí centrarme en dos poetas cuya obra es emblemática del trabajo sobre las fronteras. Balam Rodrigo en la frontera sur, que es lo que vamos a ver en la primera parte, con todo lo que se cruza en su obra poética, y con respecto a la frontera norte, Gloria Anzaldúa. Seguramente ustedes han leído tanto a uno como a otra, pero vamos a ver después al dialogar si esta aproximación que yo hago de ambos enriquece esa lectura que imagino que ustedes han hecho. La poesía de Balam Rodrigo va entre la Biblia, porque el propio Balam estudió para ser pastor evangélico, además de ser biólogo titulado por la UNAM, jugador de fútbol profesional llegó a ser, pero decidió dejarlo todo y dedicarse a la poesía y al trabajo en derechos humanos con migrantes que acompaña siempre esta poesía. Entonces decía, está entre la Biblia, y él dice: considero que mi primer contacto con la poesía es por medio de la Biblia, básicamente un libro de poesía al margen de la cuestión religiosa. Y unos versos, él dice esto, está entre la Biblia y unos versos del poema Ajedrez de Borges. ¿Lo recuerdan? Es ese que tiene un verso que dice: ¿qué Dios detrás de Dios? La trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías. Ese es Borges. Avanza entonces entre estos dos extremos el viaje de Balam por la poesía. Los libros se cruzan con la riquísima tradición oral de Chiapas, y en ese cruce
el poeta comienza a encontrar su propia voz. Hace un momento yo decía lo de la propia voz. Para mí eso es lo más importante que tiene que buscar alguien que se quiere dedicar a la escritura o que ya se dedica a la escritura. ¿Cuál es nuestra propia voz? No importa tanto el tema, no importa tanto en qué género vayan a escribir o en qué mezcla de géneros, pero sí es importante que sientan que es con esa voz que solo ustedes tienen. Y esto que parece azar en la vida de alguien que hizo un posgrado en ciencias biológicas y, como les decía, se dedicó profesionalmente al fútbol y estudió teología pastoral, quizás no sea sino la intuición profunda de un hogar menos provisorio que el de Villa Comaltitlán. Un hogar, la poesía sería ese hogar, que roza, como decíamos, las fronteras de lo sagrado. En ese hogar, la palabra individual es al mismo tiempo historia colectiva. El poeta vuelve a ser, como en el principio de los tiempos, la voz de la tribu, aquel que cuenta para que nada sea borrado por el tiempo, ni los dolores, ni los amores, ni los sueños de aquellos que arriesgan la vida cotidianamente, de aquellos que llevan tatuada una mezcla de desolación y esperanza en la mirada. El mapa es solo tierra de paso, unas horas, unos días, no mucho más. ¿Se acuerdan de nuestro príncipe poeta que decía, nada es para siempre en la tierra, solo un poco aquí? Algo también de esa tradición de la mejor poesía náhuatl y maya está en la poesía de Balam. Después hay que seguir, siempre hay que seguir. Largo caminar en busca de una vida mejor, dicen. Pero no todos llegan. Hay cuerpos que quedan apenas comenzado el viaje y se vuelven versos en las páginas de Balam. Se vuelven apenas huella en el aire. Fíjense que en este libro el título de cada poema está dado por la ubicación exacta en que se sucedió cada historia. Latitud y longitud son a veces los únicos datos verdaderamente conocidos. Y la muerte, claro. Leemos 25 grados, 54 minutos, 14.4 segundos de latitud norte, 99 grados, 53 minutos, 44.9 segundos de longitud oeste, Sabinas, Coahuila. La indígena guatemalteca María N., de 19 años, murió en el río Bravo del lado mexicano y perdió la lucha por alcanzar un mejor futuro. México soltó sobre mí todos sus perros de presa, su virgen de las amputaciones, su violación masiva y patriarcal. El primer fragmento, las primeras líneas, son una nota tomada textualmente del periódico. Lo que sigue es la construcción poética. Aquí hay otro de Huehuetán, Chiapas. Se hunde el sol en el azul agua del archipiélago de Solentinán, en el gran lago de Nicaragua. Pero aquí donde estoy, la bestia deambula una y otra vez sobre mi cuerpo tendido. Árbol sin ramas, a mi cuerpo le han talado hasta la sombra. Como ven, es poesía muy fuerte y vamos a ver además cómo declara el propio poeta, Balam Rodrigo, su deuda con la llamada poesía testimonial, que es una tradición, sobre todo, centroamericana. Chiapas se considera a sí misma Centroamérica, Centroamérica dentro de México. En realidad, Balam Rodrigo propone que los habitantes de Chiapas se llamen centroamexicanos, un poco como cuando hablamos de mexicoamericanos en la frontera norte. En un par de fotos del libro aparecen, perdón porque está tomada directamente del libro, pero bueno, ahí se ve bien explicado quién es cada uno de los personajes. El niñito en cuclillas en el extremo izquierdo, inferior, ese es el propio Balam de niño.
En un par de fotos entonces aparecen Balaam, su padre, sus hermanos y 2 o 3 migrantes de los muchos que pasaron por su casa, por sus vidas. 2 o 3 de paso por Chiapas hacia el norte. Los más chicos sonríen, los mayores un poco menos. Como en todo álbum de familia, conviven los que están con los que ya no están. Y si muchos de ellos no tuvieron sepultura, si de muchos no se recuerda siquiera el nombre, estarán los versos para dejar constancia de que hubo nombres, vidas, deseos, cuerpos. Estarán los versos para tejer un manto que piadosamente los cubra. De un pasado infernal a un presente infernal. No hay mucho más. El libro centroamericano de los muertos dialoga con la brutal, cito el título, brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por el obispo don Fray Bartolomé de las Casas de la Orden de Santo Domingo, año 1552. Es decir, estamos frente a un libro que es también un ejercicio de apropiación, reapropiación y desapropiación, algo que seguramente ustedes han visto en sus clases y si no después podemos profundizar un poco más, que funciona a manera de palimpsesto. Él dice, realicé, sin embargo, aunque se basa en Fray Bartolomé de las Casas y todas estas cosas que mencioné antes, realicé intervenciones, actualizaciones, incorporaciones en dichos epígrafes a manera de palimpsesto. Ay, perdón. Allí hay también documentos oficiales, fragmentos de noticias de periódicos, testimonios que se cruzan con el relato del fraile dominico. A más de 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, la intertextualidad elegida parece señalar un presente perpetuo. En ese sentido es muy brutal. Aquí el eterno retorno es pesadilla sin fin. Cito este poema. Pero las aguas de los ríos siguen su rumbo hacia el mar, cruzan esteros y meandros en los que descansan cuerpos hinchados, troncos incompletos de cadáveres, reses perdidas y migrantes, hijos clandestinos de países sin pájaros que viajan con los sueños enjaulados y son arrojados a las fosas comunes y mueren sin nombre, sin eco, como una paletada más de una tierra que sella su destino y hace callar esa palabra de amor que nadie más podrá escribir ni pronunciar en sus labios. Tenemos entonces, por un lado, una postura histórico-geográfica y por otro, una postura ético-poética, ambas absolutamente imbricadas y determinantes del tipo de escritura que el poeta quiere plasmar. Lo ético se construye por medio de la intertextualidad, el palimpsesto, decíamos, porque la palabra poética es, desde esta perspectiva, y esto es clave, y piénsenlo con respecto a los textos que han leído, tanto poesía como prosa, y piénsenlo con respecto a su propio trabajo literario. Él dice, porque la palabra poética es, desde esta perspectiva, siempre palabra colectiva, aunque nos hayan hecho devotos de la individualidad casi rayana en el individualismo. La poesía, continúa Balaam, está constituida por los relatos de la humanidad y esos relatos los hemos heredado, los hemos cantado y contado una y otra vez, porque es algo que nos hace humanos. Fíjense que hay un psicoanalista argelino, de origen argelino, pero francés, que siempre dice algo que me gusta mucho con respecto a la memoria. Dice, somos contrabandistas de historias propias y ajenas. Y esta idea de que cuando escribimos, lo que resuena en nuestro interior no es solo nuestra memoria, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, sino todo aquello que hemos leído, que nos han contado, que nos han cantado. Es decir, esto, los relatos de la humanidad, como dice Balaam.
Ténganlo en mente y luego lo platicamos si quieren. Habíamos hablado de el hacha contra el mar helado que hay en nuestro interior, que decía Kafka. Fíjense cómo lo llama Balam Rodrigo. Él dice, para mí la poesía es un machete. Él no habla de hacha, habla de machete. Es chiapaneco. Ético y estético, necesario para decapitar la estupidez, la infamia, la cabeza anestesiada de la banalidad, de la escritura sentimentaloide, dice. Creo que aquellos poetas que somos del sur de México y de Centroamérica tenemos un vínculo muy orgánico con el machete. Me atrevo a decir que mucho del ritmo de la poesía centroamericana y del sur de México se debe al ritmo con el que se limpia usando el machete, ese tas, tas, en el monte, en la selva. Uno puede escuchar ese sonido rítmico y armónico. Tanto en el caso de Kafka como en el caso de Balam, estamos hablando de la sacudida que debe significar la lectura de una obra. Si no sentimos que un libro en algo nos cambia la vida, nos transforma, transforma la mirada que tenemos sobre el mundo, nos cuestiona e interpela, ¿para qué leemos? ¿Para qué queremos escribir? Estoy segura de que ustedes ya se deben haber hecho esta pregunta. Y para mí es una pregunta clave si alguien quiere dedicarse a las letras. Balam Rodrigo tiene claro que tiene un compromiso con su tierra, con su gente y con la propia lengua poética. Y en este sentido se inscribe dentro de la tradición, como les comentaba, de la poesía testimonial centroamericana. Y por eso siempre dice, voy a citar a una serie de poetas, hombres y mujeres, y a ver si, además de Rosario Castellanos, les suena alguno de estos poetas. Sus guías serían el poeta Roque Dalton, nacido en 1935 en El Salvador y asesinado en ese mismo país 40 años después. Otto René Castillo, guatemalteco, nacido en 1936 y asesinado también por el ejército de su país después de torturarlo salvajemente, mientras le leían, se cuenta, sus propios versos, unos versos que ahí les puse en el PowerPoint que dice, yo beberé tus cálices amargos, yo me quedaré ciego para que tengas ojos, yo me quedaré sin voz para que tú cantes. Imagínense torturarlo leyéndole eso. Ahí están la centroamericana, la I de Fopa, que me imagino que ustedes conocen porque ahora se ha reeditado parte de su obra, de su poesía, con un prólogo, si no me equivoco, en la colección Vindictas, o en Vindictas Poesía, con un prólogo de Elisa Díaz Castelo, creo. Bueno, Rosario Castellanos, evidentemente, chiapaneca. Y ahí está el grupo, a esta altura que trabajamos tanto género, ¿verdad, Gaby? Ver a los 5 hombres como que llama la atención. Pero este es el grupo de La Espiga Amotinada, que seguramente ustedes conocen algunos de ellos o los han leído. Juan Bañuelos, Heraclio Cepeda y Óscar Oliva, chiapanecos, con Jaime Augusto Schilly, que era de la Ciudad de México, y Jaime Labastida de Sinaloa. Estos serían las influencias más directas con respecto a la poesía testimonial y a la marca que esa poesía testimonial siente Balam en sus versos. Hago nada más un paréntesis para contar, porque acaba de ser el día 30, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que Alaí de Fopa, una poeta guatemalteca, como les dije, que se exilió en México, aquí tuvo a sus hijos y demás, inauguró la primera cátedra de estudios de la mujer en la UNAM, colega nuestra universitaria, tuvo el primer programa de radio feminista en México, Tribuna de la Mujer, en Radio UNAM justamente, y fue unas vacaciones de diciembre,
fue a visitar a su madre que estaba enferma a Guatemala y el ejército la secuestró, nunca más se supo de ella. Una intelectual conocidísima, medio mundo firmó cartas para que el gobierno guatemalteco explicara qué había pasado, una mujer además de clase alta. Nunca más tuvimos ninguna noticia de Alaide Fopa. Ahora, con el cambio de gobierno en Guatemala, con la elección del nuevo presidente Arévalo, los descendientes, los hijos y los nietos de Alaide piensan que algo quizás se pueda saber. Bueno, perdón por detenerme en eso, pero son cosas importantes para quienes escribimos poesía o lo que queramos escribir en este país nuestro. Si la poesía testimonial de aquellos poetas tenía que ver con la lucha de los pueblos centroamericanos enmarcados en el periodo de la Guerra Fría, la de Balam Rodrigo habla de la violencia ejercida contra quienes deben huir de sus países para alcanzar el sueño, comillas, americano. Los datos del horror vivido por las personas migrantes en nuestra frontera sur primero y a su paso por nuestro país después, los conocemos porque están todos los días en los periódicos, en televisión, en internet. Este mapa lo puse porque difícilmente los migrantes que entran por la frontera sur saben lo lejos que está la frontera norte. Entonces, nadie les muestra un mapa, nadie les muestra la cantidad de kilómetros, 2.680 kilómetros que tienen que caminar para llegar a la otra frontera. Me voy a saltar para que no se nos haga tan tarde la parte de los datos de la frontera sur, pero ustedes los conocen, vamos a detenernos en unos poquitos nada más. Fíjense, desde Tijuana hasta Alaska hay 2.758 kilómetros, pero hacia Tuxtla Gutiérrez hay 2.976. O sea, estamos más lejos, en Tijuana están más lejos de Tuxtla Gutiérrez que de Alaska. Entonces, esas son las cosas que son, que hacen que el tránsito, esos miles de kilómetros en un país que está invadido por el crimen organizado y por fuerzas armadas coludidas con el crimen organizado, hacen que el horror se haya instalado en nuestro territorio y especialmente en las fronteras. Ninguna frontera en el mundo tan violenta como la frontera sur de México. Y aunque hay múltiples artículos periodísticos y académicos sobre el tema, hay películas, hay algunas novelas, ahora les voy a decir, la verdad es que la poesía ha hablado poco de esto en los últimos tiempos. Esta foto es porque cada vez más hay una feminización de la migración. Una feminización quiere decir mujeres que migran solas como cabeza de sus propias familias con sus hijos en general. Hasta hace unos años las mujeres migraban acompañando a sus parejas masculinas. Este es un documental, esto es para que sepan un poco más, si no lo conocen, de la frontera sur. A lo mejor algunos de ustedes mismos vienen de allá, no lo sé, ya me contarán. Este es un documental que se llama Los Invisibles, está en YouTube, lo pueden ver, y esta es la parte dedicada a las mujeres. Ahí está Gael García Bernal, creador del proyecto, platicando con unas mujeres migrantes. Por supuesto, todas estas chicas, cuando les preguntan por qué migran, ellas dicen, todas, para poder darles a mis hijos lo que yo no pude tener. Pero ustedes tienen que pensar que de 6 de cada 10 mujeres o niñas que pasan por territorio mexicano son violadas. 6 de cada 10. Esos son datos de ONU Mujeres. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. El 80% de las mujeres. Ahí está. Aquí hay una de mis películas favoritas sobre la frontera sur, el tránsito por la frontera sur, que es La Jaula de Oro, que quizás la conozcan. Ahí están los 3 adolescentes protagonistas, los 3 guatemaltecos, el chico del extremo izquierdo, son los 3 que están más al frente, el que está más atrás es un guatemalteco indígena que no habla español, y es la relación entre ellos 3. La niña, que es la primera,
se venda los pechos, se corta el pelo y se pone una gorra justamente para evitar esta violencia de la que estamos hablando. Esta es otra de las mejores películas sobre la frontera sur, María en tierra de nadie, una película que habla de mujeres salvadoreñas que pasan por nuestra frontera. Llévate mis amores, que es sobre las patronas de Veracruz, que ustedes lo conocen, las conocen. No hay mayor gesto ético que el que representan las patronas. ¿Por qué? Porque ellas ayudan y les dan comida a los migrantes sin recibir nada a cambio, por el puro compromiso con otros seres humanos. Y lo cuentan diciendo, estábamos un día, habíamos ido a comprar el desayuno y cuando volvíamos con las bolsas de pan, la leche y demás, pasó la bestia y los chicos que estaban trepados a la bestia les decían, mamita, tenemos hambre. No lo dudaron, ay, se me pone la piel chinita, ¿eh? No lo dudaron y les dieron lo que tenían y dijeron, vamos a hacer algo. Y desde entonces les dan de comer a los migrantes que pasan por el pueblo de La Patrona en Veracruz. Aquí hay dos de las mejores novelas sobre la frontera sur, Amarás a Dios sobre todas las cosas, de Alejandro Hernández, y La fila india, de Antonio Ortuño. Y esta, que es una novela nueva, bueno, tiene un par de años, de una escritora joven, Jimena Santaolalla, a veces despierto temblando, que habla de la violencia en Guatemala. Es una chica mexicana que de pronto dijo, oigan, yo no sé nada de Guatemala, porque alguien le preguntó qué sabía de la violencia en Guatemala y dijo, casi nada. Entonces se sintió muy mal, se puso a estudiar y escribió esta novela que es estupenda realmente. Bueno, ahí están las patronas, un poema, ya no lo voy a leer, de Balam Rodrigo sobre las patronas. Y voy a cerrar nada más diciendo que Balam Rodrigo, aquí están algunos de sus libros, llegó a ser el poeta que deseaba. Dice, al terminar la maestría en 2004 me dije, quiero dedicarme a esto, quiero escribir poesía. Desde entonces ha publicado 25 poemarios y ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 2011, el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines en 2014, el Premio Nacional de Poesía José Emilio Pacheco en 2016 y con el libro Centroamericano de los Muertos, el Premio de Poesía Aguascalientes, quizás el más importante de los premios de poesía que se dan en nuestro país, en 2018. Es decir, casi cada libro que publica recibe el premio más importante que hay en ese momento. Pero sobre todo, y eso es lo que a mí me importa que se quede con ustedes, ha creado ese hacha que rompe el mar helado que hay dentro de cada uno de nosotros. Y yo lo celebro y agradezco. Y por eso quería compartir con ustedes justamente la obra de Balam Rodrigo como emblemática de esta frontera sur. No sé si quedó claro en los poemas cómo trabaja el tema del cuerpo, pero después podemos seguir. Me parece que sí, y por eso yo quería leer ese par de poemas muy emblemáticos. Cierro nada más con una anécdota. En algún momento pasó por su casa, de estos migrantes que se quedaban con su familia, que les daban refugio los padres, un chico que al poco de salir se cayó de la bestia y murió. Bueno, y sus pedazos quedaron tirados por ahí. Y él dice que siempre pensó que tenía que escribir sobre eso, pero el poema no surgía. El horror era más fuerte que su capacidad de contarlo. Y entonces, una noche tuvo un sueño, y en ese sueño una voz le decía, no te preocupes por no poder escribir este poema. Cada uno de tus poemas es una parte del cuerpo de ese chico al que tú quieres cantar. Tú, con tus poemas, le estás dando nueva vida. Lo dejo ahí y pasamos, si les parece bien, a nuestra frontera norte. ¿Vamos bien? ¿Saben qué? Es muy raro y muy feo, ya sé que con toda la pandemia que hemos tenido y todos los Zooms, pero es muy raro no verle la cara a nadie. Entonces, yo nunca sé si están bien, están tranquilos, contentos, entusiasmados, o ya se durmieron,
o dejaron puesta el nombre y se fueron a ver la tele. Cuéntenme, Gaby y Eduardo, si vamos bien, por favor. Vamos muy bien, no te preocupes, vamos muy bien, estamos Ok, todos aquí al muy bien. fondo de la pantalla. Entonces, vamos con nuestra frontera norte. Aquí hay dos fotos que representan perfectamente a nuestra frontera norte. La de arriba es la famosa Border Patrol, deteniendo a un grupo de migrantes en la zona de Arizona. Y la de abajo, quizás ustedes conozcan esta valla, esto es en Tijuana. En Tijuana, entre Tijuana y San Diego, la valla entra al mar, como si se pudiera poner una frontera que no se puede pasar en el mar, ¿no? Pues territorio de mezclas y de disputas, de sueños y violencias, nuestra frontera norte, esa herida en el territorio mexicano, igual que en el caso de la frontera sur, no es solo geográfica y política, sino, como lo veíamos, es sobre todo simbólica, celebrada, temida y cantada a uno y otro lado del río Bravo a lo largo de las décadas, encuentra en la obra de Gloria Anzaldúa uno de sus rostros más ricos y complejos. Y por eso, si me lo permiten, quisiera comenzar, como en el caso de Balam Rodrigo, leyéndoles uno de sus poemas. Se trata de un texto que es parte de su obra más importante, llamada precisamente Borderlands, la frontera, así, con las dos lenguas, y que tiene además un subtítulo que les pido que no pierdan de vista, La nueva mestiza. Y dice así: vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, ni india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando, que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a la anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, eres una burra, buey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos. La nueva mestiza del título es ese cruce de caminos, ese no lugar que es todos los lugares, la no pertenencia como todas las pertenencias. Y este es el núcleo de creación, el núcleo de producción poética de Gloria Anzaldúa. No es el mestizaje tranquilizador creado por el discurso oficial mexicano como base de la identidad oficial. No es la raza que pretende ser inclusiva de nuestro lema universitario, por mi raza hablará el espíritu, que Anzaldúa transforma, fíjense ustedes, en por la mujer de mi raza hablará el espíritu. Así que atenti, chicas, que hasta el lema universitario se puede cambiar. No es de ese mestizaje del que habla, sino del que constituye la imagen del desgarramiento. Podemos leer toda la obra de Anzaldúa como el deseo de volver productivo, ética y políticamente ese desgarramiento. Fíjense lo que dice: y escribiré sobre lo inmencionable. No importa si el grito del censor, no importa ni el grito del censor ni del público. Finalmente escribo porque temo escribir, pero tengo más miedo de no escribir. Esa frase, yo creo que varios y varias de ustedes se la han de haber dicho tantas veces, ¿no? Qué miedo da escribir, pero al mismo tiempo, qué miedo no escribir. Por eso la puse. Entonces, ese volver productivo el desgarramiento como la exasperación de las contradicciones, lejos de la celebración de la multiculturalidad,
subraya el dolor de las exclusiones y violencias, su ser fronterizo sin fronteras, su ser cruce de caminos, se volverá para ella el principal instrumento de relación con el mundo. Y este instrumento tiene una historia, un pasado social y un pasado individual, que lo ha ido conformando. Tiene un presente y apuesta, de ahí sobre todo su fuerte carácter político, a una construcción de futuro, claro, si no, ¿para qué? Gloria Anzaldúa, perdón, aborda el tema del mestizaje como una cuestión de ruptura de lenguajes, de ruptura de límites y de formas de producción artística. Partiendo de esta idea es que pueden entenderse sus propuestas, sus reflexiones, sus creaciones en el cruce de cuerpo, raza, género y clase social. Su obra es denuncia de las múltiples segregaciones y exclusiones de las mujeres subalternas. Publicada en 1987, Borderlands, La Frontera, la Nueva Mestiza, atraviesa no solo fronteras geográficas, como decíamos, sino también lingüísticas, puesto que la propia lengua se vuelve híbrida y mestiza ella misma, y mezcla el inglés y el español, transita por diversos géneros literarios y académicos, cuestiona las identidades sexuales y nacionales, analiza la complejidad de los sujetos fronterizos sin idealizar nunca su condición liminar y asumiendo su precariedad constituyente. Lo fronterizo en la obra hace entonces de su carácter precario una herramienta política de denuncia y transformación social, es decir, un lugar de enunciación a la vez política y poética. Y en esto vemos, no solo en que trabajan entre fronteras, sino también en esta propuesta, vemos el diálogo, no sabido, por supuesto, en el caso de Gloria Anzaldúa, que murió antes de que Balam publicara sus libros, pero el diálogo posible con Balam. ¿Quién fue esta mujer que se negó a silenciar su lengua, su cuerpo, su deseo de independencia, de escritura y de caminos sexuales no normativos? ¿Quién es hoy, después de haber muerto en la precariedad de los que carecen de un sistema de salud que los proteja? ¿Quién es hoy, después de haber escrito una de las obras más estimulantes y propositivas del feminismo de la segunda mitad del siglo XX? Y sin embargo, haber sido excluida siempre también de la academia. O sea, produjo una de las obras más importantes, pero la academia nunca la aceptó, lo que la mantuvo al margen de algunos de sus privilegios, de los privilegios de la academia, sobre todo en Estados Unidos, entre otros el seguro médico. ¿Se acuerdan? Con la pandemia surgió todo este tema de la precariedad del seguro médico en Estados Unidos, porque la salud es siempre paga, ¿no? No se trata de una cuestión menor, porque estaba enferma de diabetes y no tuvo suficiente dinero para seguir las prescripciones del médico, que le indicó internarse para corregir las cifras desequilibradas de insulina. Ella siempre sostuvo que su vulnerabilidad física se debía a las fumigaciones que los dueños de los campos hacían desde aviones que lanzaban sustancias tóxicas tanto sobre el terreno como sobre los trabajadores y trabajadoras. Y ella viene de una familia campesina. Algo similar le sucedió a otra gran feminista de color de Estados Unidos, Audre Lorde, que al no tener empleo fijo ni seguro médico, no pudo recibir el tratamiento correcto para el cáncer que padecía. Estos comentarios no son ajenos al trabajo literario, sino que constituyen parte de la base de esta creación. Hay quienes hablan de fatiga debida a la batalla racial, lo pongo entre comillas, es decir, cuerpos vulnerados por la pobreza, identidades desacomodadas con respecto a los mandatos. Escritura cuerpo, escritura orgánica, llamaban Anzaldúa a la suya. Situémosla entonces en términos geográficos e históricos.
Gloria Anzaldúa nació en el Valle del Río Grande, Texas, en 1942, un territorio empobrecido con una fuerte presencia campesina chicana o mexicoamericana, territorio de explotación agrícola y precariedad laboral. Era de familia chicana de 7ª generación. O sea, los trataban como extranjeros, pero en realidad ellos estaban ahí desde antes, ¿no? Ella podría haber cantado con los Tigres del Norte esa canción que dice, yo no crucé la frontera me cruzó. Por eso puse qué pasó después del tratado que ustedes conocen muy bien de Guadalupe Hidalgo. Sobre su lugar de nacimiento escribió, donde el tercer mundo al rozarse contra el primero sangra. Cada vez que la herida comienza a cicatrizar, la hemorragia vuelve y derrama las esencias vitales de 2 mundos que al mezclarse dan origen a un nuevo país que no es ni el uno ni el otro, sino la cultura de la frontera. El modo en que ella vive esa cultura de la frontera, las fotos son simplemente para ilustrar esa frontera, ¿no? Determinará en buena medida su mirada sobre la realidad y la decisión de sumarse desde muy joven a la lucha chicana. Sin embargo, el machismo de sus compañeros chicanos la llevará a pensar en la necesidad de crear un espacio político y de activismo específico de las mujeres chicanas que sumará a otras mujeres racializadas, las mujeres afro, las indígenas, las latinas, ya que las mujeres de los grupos marginados no se sienten reconocidas tampoco por el feminismo hegemónico, que siempre es blanco, heterosexual y de clase media letrada. Una lucha que añadirá un elemento más, la opción sexual. El lesbianismo de Anzaldúa la coloca en un sitio de aún mayor exclusión y marginalidad. Como lo cuenta en una entrevista que se incluye en el libro Borderlands, la frontera, muy joven propone desde ese lugar de potente diferencia que significa el lesbianismo, la creación del movimiento macha, así. Y entonces cito lo que dice en el libro, en esa entrevista. Una marimacha es una mujer que es muy asertiva. Así es como se solía llamar a las boyeras, marimachas, mitad y mitad. Eras distinta, eras queer, anormal, eras una marimacha. Yo veía a todas estas escritoras, activistas, artistas y profesoras chicanas que eran muy fuertes y por lo tanto muy marimachas. Por eso lo llamé movimiento macha. Más adelante, en la misma entrevista, habla del proceso de gestación del libro que se llama Esta puente mi espalda, voces tercermundistas en los Estados Unidos, como un espacio en el cual reivindicar el propio lugar de enunciación de manera colectiva, como mujeres de color, mujeres racializadas, excluidas no solo del pensamiento masculino hegemónico, sino también, como decía, de los feminismos blancos. En el libro se muestra que el género no es el único factor de opresión, sino que allí se cruzan también la raza, la clase social, la orientación sexual, la religión. Se trata de un sistema de opresiones múltiples al que más adelante, y a partir de la propuesta de la abogada feminista Kimberly Crenshaw, que seguramente ustedes han oído hablar, se le dará el nombre de interseccionalidad. Para llevar adelante la compleja conformación de ese libro, Esta puente en mi espalda, Anzaldúa sumó el apoyo sobre todo de otra escritora chicana, Cherry Moraga, al que se agregará otro conjunto de compañeras, e incluye además tres textos propios que serán clave para entender su proyecto teórico activista. Uno se llama La Prieta, el otro Mundo Zurdo, y una suerte de síntesis de ambos que se llama Hablando en Lenguas. Si no han leído Borderlands, la frontera, por favor háganlo. Se van a sorprender de la modernidad de ese texto y de algo que ahora nos dicen, qué interesante la mezcla de géneros, de textos, de voces. Ya lo estaba haciendo y es importante que reconozcamos esta marca. Acuérdense que es importante que hagamos memoria,
que esas voces que hablábamos de la historia de la humanidad, que decía Balam, pues son las voces que nos conforman, ¿no? Yo creo que me voy a saltar una parte, porque si no, miren qué bonita esa nota del periódico y qué jóvenes eran las dos, Cherry Moraga y Gloria Anzaldúa. Muchas de las primeras mujeres de color que se identificaron como feministas eran lesbianas. Su propia identificación lésbica les hacía imposible la postergación de sus intereses como mujer. Eran mujeres que, debido a su diferencia sexual, no encontraban lugar en los llamados movimientos tercermundistas, que eran sexistas y homofóbicos. Y fíjense esta frase: en este país el lesbianismo es una pobreza, como ser oscura, como ser mujer, como ser simplemente pobre. El peligro radica en alinear estas opresiones. El peligro radica en tratar de enfrentar esta opresión en términos meramente teóricos, sin una envoltura emocional sentida en el corazón. Para Anzaldúa, pensar desde el cuerpo, pensar desde lo afectivo, es también pensar lo poético como modo de enfrentar los binarismos hegemónicos. Eso que más adelante los feminismos postcoloniales llamarán el sentipensar. Y es uno de los elementos fundamentales del libro y una de las reivindicaciones de este feminismo radical tercermundista. Dice, un feminismo que reivindica la construcción de un mundo zurdo, con los marginados, los de color, los jotos, los pobres, la hembra, los incapacitados. Uno de los textos propios que Anzaldúa incluye en el libro es el excepcional manifiesto Hablar en lenguas, una carta a escritoras tercermundistas. Y allí dice, y aunque ahora escribo mis poemas en español, tanto como en inglés, siento el robo de mi lengua nativa. El tema de la lengua no me detuve en el caso de Balam, pero también es muy importante y luego lo podemos platicar si queda tiempo. Allí, la escritora chicana, nacida en Texas, teje una red de solidaridad lingüística y de género a modo de carta dirigida a las, cito, queridas mujeres de color, compañeras de escritura. Y voy terminando. En algún momento dice, ¿cómo ser escritora desde ese lugar de rechazo, de marginación? ¿Cómo ser escritora desde lenguas repudiadas y locas? ¿Quién soy yo, una pobre chicanita del campo que piensa que puede escribir? ¿Cómo aún me atrevo a considerar hacerme escritora mientras me agacho sobre las siembras de tomates, encorvada bajo el sol caliente, manos ensanchadas y callosas, no apropiadas para sostener la pluma, embrutecida como animal estupefacto por el calor? Qué difícil es para nosotras pensar que podemos ser escritoras, y más aún sentir y creer que podemos hacerlo. La exigencia entonces es clara. Si quieren ser escritoras, tiene que dejar de ser quien eres. Quizás, dice ella, si raspas lo moreno de tu cara, quizás si blanqueas tus huesos, dejas de hablar en lenguas, quizás podrías. La carta de Anzaldúa es una reivindicación de aquellos cruces que el poder hegemónico desprecia y oprime. Desde ahí postula la escritura de las mujeres de color, pero nos habla también a todas y a todos nosotros. Reivindica la libertad y la sororidad, el desacomodo y el desafío, la escritura que viene desde las entrañas, desde el dolor, desde la infinita ternura, para abrazar con ella la lucha por otra realidad. Pienso en la obra de Anzaldúa como una obra en crisis. Nace de ahí, nace como poética, como epistemología, como ética de una crisis. Y fíjense que ayer, mientras cerraba
ya esta conferencia, encontré, no sé si hoy pudieron ir a escuchar a María Galindo, ojalá sí, pero ella decía este tema tan importante con respecto al racismo. La racialización es la pigmentación política de la piel, no es el color de la piel, no hay que olvidarlo, no nos toca jugar ese juego, sino sabotearlo. Les propongo entonces, y con esto cierro, que volvamos a Gloria Anzaldúa y a su Borderlands, este es un dibujo de la propia Anzaldúa, a la creación, a la poesía, a los arrullos, al poder de las pieles, a las respuestas solidarias desde las que reivindicar a la matria en cada uno de los cuerpos asesinados, violentados, desaparecidos, en cada una de las lenguas canceladas, en cada una de las madres que hoy, con un grito o grita desgarrada, nos recuerdan su dolor. En estas fronteras múltiples estamos hablando de cuerpos, cuerpos sin duelo que cubren nuestro país, los cuerpos prescindibles. Y ahí está el ejercicio ético sobre el que como lectoras y lectores, pero sobre todo como escritoras y escritores, como amantes de la palabra literaria, nos corresponde pensar en este México nuestro. Espero que esto que estoy diciendo haya despertado alguna reflexión como para comentarla también conmigo y que yo pueda escucharlos a ustedes en los minutos que nos quedan. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, chicos. No, muchas gracias a ti, Sandra. Fue todo un recorrido por toda la extensión de las fronteras. Todavía estamos procesando un poquito. Querides del diplomado, si están por ahí, bueno, sé que están por ahí, pero ahora que tienen la palabra, les invito a levantar las manitas para que podamos escuchar sus comentarios, sus reflexiones, sus preguntas y todo lo que quieran decir es más que bienvenido. También quienes nos estén escuchando desde Facebook pueden escribir sus preguntas y comentarios en la sección de comentarios y de ahí yo podré transmitírselas a Sandra sin ningún problema. Les damos la palabra, entonces, no sé quién quiere empezar, no sean tímidas, tímidos, tímides, por favor. Los veo muy tímidos a todos. Es un tema tan denso que a veces hace falta tiempo para procesarlo, ¿no? Yo sé. Yo estaba pensando un poco en el machete, el hacha que decías al principio y en esto de tu propia migración y tu propia poesía y tu propia escritura, o sea, trataba como de unir un poco todo eso y me preguntaba cuál crees que es tú justamente ese, si es un machete, si es un cuchillo, si es una flecha, con qué es lo que tú escribes. Qué buena pregunta, Gaby. Un poco con todo eso, pero no tanto pensando en romper el mar helado del lector o la lectora o los lectores, les lectores, sino el que hay en mi propio interior, ¿no? Yo creo, por eso la frase es, leemos un libro o busquemos un libro que rompa el mar helado, pero ¿qué pasa cuando lo escribes? ¿Desde dónde escribes? Yo creo que con esa conciencia, pero esa conciencia, desde mi perspectiva, no funcionaría hacia afuera si tú primero no haces ese ejercicio de quiebre de algo o de muchas cosas que nos han conformado históricamente a lo largo de los siglos, pero también de la vida individual, ¿no? Aquello que nos conforma, esas voces que a veces son de apertura, pero muchas veces son de cancelación, son de tú no puedes escribir, tú a qué hora vas a escribir y para qué vas a escribir, qué tienes que decir. Entonces, en la medida que no rompamos eso dentro de cada uno de nosotros, difícilmente podremos construir ese libro con el que soñamos, ¿no?
Y eso me parece que tiene que ver mucho con esto que comentaba de la voz al comienzo. Esta idea de no importa qué te parezca que puede pasar con los demás, aunque por supuesto que escribimos para los demás, ¿no? No solo para nosotros mismos, nosotras mismas. Pero no importa eso en el primer momento, en el momento de la escritura, sino cuánto de honestidad hay en eso que tú estás escribiendo. ¿En qué medida es tu voz o es la voz que crees que le va a gustar escuchar a tus compañeros de taller, al escritor que te ayuda a leer tus textos, a tu editor, al periodista que luego va a leer el libro? Para mí, ese es el gran reto de la escritura. Eso, por eso siempre digo, cuando me preguntan, ahora hace mucho que no trabajo en programas de escritura, ¿no? Que no trabajo dando talleres de escritura, bueno, mucho, digamos un tiempo, pero siempre cuando me preguntaban, ¿se puede enseñar a escribir? Y a lo mejor contradigo lo que han dicho a lo largo del curso, no importa. Para mí, lo que se puede hacer no es enseñar a escribir, sino acompañar en el proceso de encontrar la propia voz. Eso es lo que nos corresponde hacer. Y si ustedes, chiques que nos están ahora escuchando, que me están escuchando, sienten que a lo largo de este año han podido encontrar algo de sí mismos en estos ejercicios y eso les ayuda a ir descubriendo, porque tampoco se descubre de la noche a la mañana, no es eureka, ahora tengo mi propia voz, sino No. si pueden recorrer ese proceso, además la voz también propia es cambiante, se va construyendo. Si eso pasó, es que es maravilloso, porque es ahí donde está el núcleo más duro de la escritura, en eso que tenemos que romper con un hacha o como un machete, como dice Balam, que me encanta la idea del machete, ¿no? Me da un poquito de miedo. También la del hacha me da miedo, ¿no? Yo usaría algún ejemplo un poco menos violento, pero es así. Hay algo que hay que romper dentro de nosotras mismas y las mujeres lo vivimos muchísimo, quizás mucho más que los hombres, pero bueno, no es cuestión de comparar. Yo conozco esta experiencia, la comparto con Gaby y, y eso es lo que pienso sobre la pregunta que me hiciste. No sé si la contesté, pero un poco va por ahí. Mira, ya se animó Gabriela Mier, adelante, te escuchamos. Hola, hola a todas, a todos y a todes. Hola Sandra, mucho gusto. La verdad es Hola, que Gaby. está muy bella tu presentación en todos los sentidos, ¿no? Además del tema, ¿no? Está también como cargada de poesía, eso me gusta muchísimo. Y bueno, yo tengo el gusto de conocer a Balam, además, Ah, personalmente, qué bonito. sí, mientras transitó por acá por Michoacán, estuvo un tiempo. Y bueno, sí conozco bastante su obra y sí, es magnífica, la verdad. Y sobre esto que decías de la voz, yo tengo ahí como, pues cosas que decir, ¿no? Porque cuántas voces somos también, ¿no? O sea, de pronto, cuando una amiga siempre decía, ya llegué yo y mis múltiples personalidades, ¿no? Ujú. Entonces, no sé si seamos o queremos encontrar una sola voz, creo que somos muchas voces y a lo mejor todas esas voces conforman una sola, no sé, estoy pensando en eso porque hablábamos también de esto de la memoria, ¿no? Que a mí me interesa bastante escribir también desde ahí. Eh, esto que hablabas de contrabandistas de historias propias y ajenas, yo creo que también somos contrabandistas de voces, ¿no? Propias y Totalmente. ajenas. Y entonces, bueno, era una más una reflexión y qué piensas sobre eso y bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Te agradezco mucho y qué bien que conoces a Balam y su obra, porque realmente, dicho de manera muy consciente, para mí es el poeta más interesante que hay en este momento en nuestro país. Y lo digo de verdad sabiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Yo sé que tenemos muchos poetas y muchos muy buenos,
poetas de todos los géneros. Y es verdad lo que tú dices. En realidad, esa voz es una suma de voces siempre. Por eso decíamos las voces de la humanidad, ¿no? Las historias de la humanidad que están dentro de nosotras mismas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y sin embargo, cuando te pones a escribir, hay algo que es totalmente propio, ¿no? Hay algo que es esa mezcla de voces que haces y quizás en cada etapa de tu escritura o en cada poema o en cada cuento o en cada novela, siempre es esa suma. En eso estoy totalmente de acuerdo. Por eso hablaba mucho de, sobre todo en la obra de Balam, pero es clarísimo también en la obra de Gloria Anzaldúa, que si te gusta tanto Balam, asómate a Gloria Anzaldúa si no la has leído, porque de verdad es deslumbrante lo que ella hace, lo que ella propone. Y ambos trabajan con esta idea de somos seres múltiples, pero no porque tengamos identidades desintegradas, sino porque dentro de cada cuerpo, de cada ser, y el cuerpo aquí es fundamental también, habitan múltiples voces, múltiples historias, múltiples seres. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, Gaby. Sí, buena manera de plantearlo. Gracias. A ti. Ahora escuchamos a María Fernanda Jiménez. Adelante. ¿No quieren poner su cámara cuando hablan? ¿O no pueden? ¿No deben? No, sí, sí pueden. Si quieren hacerlo, pueden Pueden y hacerlo. deben si pueden. Ah, ok. Si quieren hacerlo, si quieren, porque a lo mejor alguien está, prefiere no mostrar, pero Como estamos en la fama del Facebook, como que no sabía si podíamos levantar la mano o no. Digo, poner la cámara o no. Y bueno, pues como ven, estoy en así el yo te tren, veo. pero me parece muy bien. Sandra, tú migraste joven a México, ¿cierto? Y pensaba, o sea, pensaba que tampoco es casual, ¿no? Que nos hables y que te toque hablar de las fronteras. Y bueno, la pregunta es esa, ¿cómo migrar ha marcado tu escritura? Gracias, María Fernanda. La ha marcado totalmente. Justo porque por esto que decíamos antes con Gaby, por esta suma de voces, por esta suma de historias, yo diría que la marca en dos sentidos. Por un lado, mi propia voz se nutre de las voces que conozco al llegar a México. O sea, de una historia diferente, de una problemática diferente. Vengo del Cono Sur, vengo con el exilio, entonces ya vengo también con una marca fuerte de, pues como de un desgarramiento ahí, ¿no? Yo tenía 16 años cuando salimos de la Argentina. Entonces, ahí hay una primera marca que viene conmigo. Pero aquí conozco, me nutro de todas las otras historias, de todas las voces, pues de eso que México me dio y que a mí me ha hecho tan rica en ese sentido que 48 años después aquí sigo. Yo siempre digo, el exilio se terminó en el año 83. Los que nos quedamos después nos quedamos porque quisimos quedarnos, ¿no? No porque no pudiéramos regresar. Ahora, es ambiguo, como todo. No hay blanco y negro. Yo cada vez estoy más convencida de que estas dicotomías tajantes no existen, ¿no? Cada vez más soy consciente de esta diversidad que hay en el medio de lo blanco y lo negro, y en esa me muevo, en ese terreno que no deja de ser un terreno fronterizo, ¿no? Si tú lo piensas, la frontera estás entre aquí y allá, pero es un lugar diferente, como lo decía Ansaldúa. Y entonces, por una parte, es una identidad mezclada, por eso siempre pido que me presenten como Argenmex, porque siempre digo, yo no sería lo que soy si no hubiera nacido en la Argentina, con esa historia, con ese pasado, etcétera, pero tampoco sería lo que soy sin México. Y al mismo tiempo hay algo que no se termina de resolver, Fernando. Hay algo del dolor que yo me pregunto, y me lo pregunto mucho, porque
porque a veces me doy cuenta que mucha de mi escritura va por ese lado, por el lado, o sea, un poco lo que tú decías, no es gratuita la lección de estos escritores, estas formas literarias, este transitar, este nomadismo de lo literario, de lo poético. Hay algo que queda ahí marcado para siempre. Y es un poco, como decía Gloria Anzaldúa, ese haber estado para ella en el campo tejano, trabajando como campesina, que lo hizo durante toda la vida, o sea, durante gran parte de su vida, hasta que pudo ir a la universidad. Eso es una marca que está presente en su obra literaria siempre. Y lo mismo dice Balam con respecto a haber conocido a los migrantes, ser el mismo de familia migrante, de haber cambiado de casa y de esta sensación entonces de que tu verdadera pertenencia está en las palabras, está en la posibilidad de refugiarte ahí y ahí preguntarte quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Para mí, mucho tiene que ver con la palabra de la creación, pero mucho tiene que ver con esto, con la palabra compartida, ¿sabes? Hay un espacio del dar clases, del compartir, pero no por dar clases, sino esta idea de poder hablar con los demás, que forma parte también de lo que yo hago. Y por eso casi siempre pido, no, bueno, siempre lo pido, no en una conferencia, porque eso es difícil, también que me cuenten historias, porque me nutro de esas historias, nos nutrimos todos de esas historias, ¿no? En una época tenía un programa de radio que se llamaba En busca del cuento perdido, y el lema del programa, que era en el IMER, era todos tenemos una historia que contar. Y todos tenemos una historia que contar, pero esa historia es a la vez la historia que nos contaron otros, ¿no? Es el ser contrabandista de historias propias y ajenas, y todo eso suma a este ser migrante. ¿Qué hubiera pasado de no haber migrado? No tengo ni la más remota idea, ¿no? O sea, es hacer fantasía, ficción sobre eso. Y de alguna manera, primero que todas las personas somos personas migrantes. Si no lo somos nosotras mismas, y en México ni se diga, si no lo somos nosotras, lo fueron nuestros padres o nuestros abuelos. No todo el mundo viene de algún lugar. Cuando yo empiezo mis clases digo, ahora me pasa cada vez menos. ¿Quiénes nacieron en la Ciudad de México? Claro, ahora han pasado muchos años y hay una generación nueva, ¿no? Pero normalmente mucha de la gente que está en la clase dice, ah, no, yo no soy de aquí, yo no. Y cuando sí son de aquí, pregunto, ¿y tus padres? Ah, no, mi papá viene de Zacatecas y mi mamá de Mérida, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esa migración, pero también hay una migración de vida. Cuando tú piensas en aquello que hemos perdido, no hay quien no piense en un momento en su infancia, en cuando todavía vivía su abuelita, hay algo siempre que nos lleva a la nostalgia que caracteriza también a la literatura del migrante, ¿no? Hay algo nuevo que me entusiasma, pero hay algo pasado que me provoca dolor. Y creo que todos finalmente tenemos eso. No sé si te respondí, pero como ves es un tema que le doy vueltas y vueltas y vueltas y siempre regreso a él. Muchas gracias, María Fernanda, por la pregunta. Gracias a ti. Y estoy en Buenos Aires justo ahora, Yo entonces te me iba a parecía preguntar, como estás en un tren, muy, ¿verdad? claro, claro, estoy en un tren hacia San Isidro. Sí, 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 estoy saliendo de Buenos Aires justo ahora. Esa es mi zona, la Ah, zona sí, norte. Cuando llegues a es Tigre, precioso. ¿ya fuiste al Tigre o no? No, tengo muchas ganas de ir al Tigre, pero Cuando vayas todavía al no. Tigre y veas los ríos, yo hablo mucho de eso. Después te paso poemas. Esa es mi zona, Sí, yo crecí ahí.
Bueno, San Isidro es precioso, también me gusta mucho. Ah, qué bueno, disfruta mucho tu viaje. Un abrazo. Un abrazo. Justo estaba yo mirando el letrero como tratando de dilucidar qué decía Sí, para yo su... dije, un camión no es, que a mí me pasa mucho tomar los Zoom en el camión. Dije, un camión no es, pero un tren, esta chica, ¿dónde estará, no? Mira qué bien. Seguimos con Rubén Esparza, por favor. Hola, Hola, Rubén. mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esta lectura de acercar a la antología de Spoon River a Balam. Como que siento que ahora me va a traer otra nueva luz, ¿no? Y también acercarlo a este Rulfo, que fíjate, no había hecho esa comparación, pero justamente, nada más para traer otro hilo, ahora que decías lo que decía Balam de encontrar en la voz, o sea, bueno, en la voz las voces, me recuerdo mucho algo que decía Raúl Zurita sobre justamente esta teoría de que el lenguaje es un río en el que todos nos montamos y es un lenguaje que viene de los muertos. Dice, ver, hablar, oír, sentir es ver, hablar, oír, sentir a través de los muertos, ¿no? Y justamente que lo increíble, lo alucinante sería que tú hablaras solo, ¿no? Es algo que me vino acá muy, muy a la mente, justamente con Balam. Y bueno, este ejercicio de reincorporar cosas que están afuera. Y eh, nada más como cerrando con mi experiencia aquí en clases, es justamente, me ayudó muchísimo a entender que, o sea, bueno, también otra cosa que dice Luis Armenta Malpica, al yo no le interesa lo que no arde, ¿no? Y es justamente, creo que para las personas que estamos escribiendo, es justamente encontrar esta cosa que arde, esta cosa que atraviesa tu existencia. Balam, bueno, pues el entorno donde crece. Gloria Andalzúa también, justamente, ¿qué es lo que la conforma? Y justamente me gusta mucho pensar esto de que el lenguaje me conforma y todas las personas que pasaron antes, ahí hay una búsqueda que bueno, yo no encontraba. Justamente te quería preguntar, cuando no tenemos estas búsquedas tan a la mano, ¿no? Como Balam, o sea, esta experiencia incluso en el paisaje, o sea, yo no soy de ahí, yo no tengo esta lucha, yo no tengo esta vertiente. eh, por eso me interesó mucho cuando volviste al machete, es romper justamente adentro. Y ahora sí, la pregunta es justamente cómo empezaste tú a romper, cómo viste que, bueno, pues, que no eres indiferente a todo lo que sucede, pero eso no es lo que te sucede es otra cosa, y cómo empezaste tú a surgir y a adentrarte en ti misma. Muy, muy linda tu reflexión. Primero me voy a quedar un momento con Zurita, porque justamente ayer tuvimos una mesa redonda en Cazul, en la Casa Universitaria del Libro, con Balam. Y entonces el otro colega que estaba, Pablo Domínguez, especialista en migración, hablaba de una serie de libros que dialogaban con la obra de Balam. Por supuesto, lo de Spoon River, que qué bueno que conoces la antología de Edgar Lee Masters, porque es una joya. Y Rulfo son dos cosas que se hablan bastante cuando se habla de Balam. Pero yo decía justamente lo que tú dijiste. Para mí, el gran referente para leer a Balam es Raúl Zurita, que así como dije de Balam, que para mí es el poeta más interesante en México en este momento, para mí Raúl Zurita es el gran poeta latinoamericano del momento. O sea, no hay nada. Y escucharlos a los dos, pero escuchar a Raúl Zurita es que esa canción de una experiencia religiosa, la verdad es que es escuchar a Raúl Zurita es alucinante, ¿no? Además, un hombre que en este momento, ya desde hace unos años, tiene todos estos problemas de movilidad y sin embargo, cuando lee su poesía, se transforma. Y son todos lo que estamos mencionando, el propio Rulfo, Edgar Lee Masters, Zurita, Balam, Gloria Anzaldúa, digamos que son ejercicios poéticos, aunque en el caso de Rulfo se trata de prosa, pero no importa, que
que buscan esa esencia de lo poético en contacto a la vez con el propio interior, con la propia interioridad y con el mundo. Eso me importa mucho. Hay un trabajo de mirar al otro, a la otra persona, al mundo, a la naturaleza, como decías tú, a la naturaleza y todo lo que tenemos alrededor. No es el trabajo solipsista del poeta aquel, que no sé si exista, seguramente existe, pero digamos, no es eso, sino cómo vinculas, y para mí ahí está la fuerza del ejercicio ético. ¿Cómo lo viví yo? Yo creo que se va dando como un proceso, Rubén. No es un momento en que dices eso que comentábamos hace un rato, no es eureka, ya encontré lo que buscaba. Yo creo que uno nunca encuentra realmente lo que busca, porque tampoco tenemos claro qué es lo que buscamos. Que el buscar en realidad ese es el ejercicio poético, no el encontrar, ¿no? Es en esa inmersión en la lengua, en las lenguas que nos habitan, en los relatos que nos habitan, en las memorias que nos habitan y en esa propia experiencia tuya. Es ahí donde está el ejercicio poético. No vamos a dejar de buscar, pero con la certeza de que no vamos a encontrar. Yo me imagino que si un poeta en un momento dice ya encontré, se acabó la poesía ahí, ¿no? Porque si ya encontraste, ¿a dónde vas? ¿Qué significa encontrar en todo caso? Y yo creo que algo que tiene, que sí es importante, es que cada uno de ustedes, de nosotros, yo misma, no tengamos miedo de seguir buscando y de compartir esa búsqueda en el ejercicio literario. No es tampoco que ahora tengamos que detenernos y decir, ay, ahora, ¿dónde está mi voz? No puedo escribir porque no la encuentro. No, no la vamos a encontrar. Yo me acuerdo que cuando estaba en prepa tenía una profesora que decía, era profesora de filosofía, y decía, es que tenemos que encontrar nuestro propio yo. Y yo la interrogaba cada final de clase y decía, pero ¿por dónde? Dime por dónde voy. Claro, no. Lo que uno tiene que aprender es que es esa búsqueda el propio ejercicio creativo, ¿no? Entonces tú mismo te vas a dar cuenta si en tu poesía resuena Balam y Zurita, o a lo mejor resuena Octavio Paz, o a lo mejor resuena Baudelaire, o a lo mejor resuenan todos juntos, que es lo que nos pasa, ¿no? Porque hablábamos de las voces, pero las voces son también esas voces literarias que nos habitan. Es eso que leemos, eso a mí me pasa, qué sé yo, volver siempre a ciertos poetas porque me ayudan a encontrar un tono, ¿no? Pero en general me pasa una cosa curiosa, bueno, o a lo mejor le pasa a medio mundo y yo no lo sé, pero es que cuando escribo narrativa, leo poesía. Difícilmente cuando estoy trabajando una novela me clavo mucho en otras novelas. Porque es la poesía lo que me da el tono, pero quizás también porque mi obra narrativa tiende hacia el lenguaje más poético, más metafórico, no sé. Pero a mí me ayuda a encontrar el tono. Me pasa también con la música, ¿no? Yo necesito silencio, de preferencia también silencio interior. A veces el silencio exterior es lo de menos, ese silencio tiene que estar dentro. Pero me sirve muchísimo poner algo de música que me signifique, que me sacuda lo que tú quieras. Normalmente esa música está un rato, es como una especie de ejercicio de introspección, dejo que entre, la apago porque no puedo escribir con eso y después escribo. Son como manías también, yo creo, a esta altura, ¿no? Como lo he hecho así y me permite lo que a otras personas les permite la meditación o a lo mejor salir a caminar, que eso es algo que también me sirve y que sufrí mucho en la pandemia cuando
había medio que salir a escondidas, entonces salía como al anochecer, un poco a respirar y después ya podía volver y seguir trabajando, escribiendo. Me parece que en esto, como en casi todo, no hay recetas y que cada uno va encontrando el camino. Y que tú y todos lo van a ir encontrando, porque si tienes de verdad ganas de hacerlo y de verdad estás pensando en la literatura, no estás pensando en todo aquello que gira en torno a la literatura y que nos hace fatal, ¿eh? El mercado, básicamente el mercado y la mirada de los demás que están diciendo, bueno, mijito, no sé qué edad tengas tú, pero ya tienes 28 años, ya si quieres ser poeta, fíjate que, qué sé yo, Rambo a los 22 ya había escrito toda su obra, ¿no? Y uno dice, no. Entonces, nada, tú métete adentro, siempre mirando a la vez hacia adentro y hacia afuera. Porque por tus lecturas, por lo que estás diciendo, me doy cuenta que también te importa el mundo, ¿no? Y bueno, nada, eso pienso que así funciona, así me funciona a mí y así quizás te funcione a ti. Pues es Gracias, bastante. Rubén. Muchas gracias. Ahorita me puse a pensar un poquito en esto de como que mirar a una ventana y ves afuera, pero también ves el reflejo, no sé. O sea, me quedé ahí. Totalmente, totalmente. Me encanta Vale. esa imagen. Muchísimas Sí, gracias, ¿eh? a ti. Gracias, Rubén. Pues ya acercándonos hacia el final, pues nos recomendaste varios autores, pero ¿qué tienes ahora sobre la mesa de noche? Qué es lo que estás leyendo para que se vayan nuestros Fíjate, escuchas con esas recomendaciones? claro, estaba con Balam, pero fíjense, claro, porque venía trabajándolo y porque me gusta mucho volver a él. Pero fíjense que estaba leyendo una cosa maravillosa que me sorprendió en el sentido literal de sorprender, o sea, no me lo esperaba y cayó de sorpresa. Dos cosas. Uno, no, esto sí que no venía preparada, pero No pasa nada. esta es mi mesa de trabajo, entonces aquí está todo. Una es esta poeta, y las traducciones no están mal, que es Mary Oliver. No sé si la han leído. Ay, es la que tiene un libro maravilloso sobre los perros, Dog Poems, ¿no? Exacto. Es una mujer que, fíjense qué curioso, Mary Oliver se convirtió en un fenómeno de masas, siendo poeta. La poesía no la lee nadie, de una vez se los digo a quienes están ahí y quieren ser poetas. La poesía no la leen, quiero decir, la lee poca gente, la publica mucha menos gente, las editoriales son muy reacias a publicar poesía, salvo que sean editoriales de poesía, y Mary Oliver se volvió un fenómeno y ganó el Pulitzer como poeta y sus libros se vendían pero por millones, murió hace unos años y tenía un vínculo muy especial con la naturaleza. Yo creo que sería muy interesante trabajar esa idea de la poesía vinculada a la naturaleza. Ella lo que hace es, venía de una zona de Estados Unidos, de estas muy boscosas y demás, y entonces todo el tiempo estar con este tema. Hay un libro maravilloso que no lo tengo ahora en la mesa, pero que se llama La escritura indómita de Mary Oliver, que es hermosísimo, son textos en prosa y luego por eso busqué la poesía. Pero yo siempre leo, soy una lectora obsesiva y leo muchas cosas a la vez, obsesiva y desordenada. Entonces también estaba con esto, porque le hice una entrevista sobre la frontera sur, detención migratoria, prácticas de humillación, asco y desprecio. Es brutal, es un libro. Aletia Fernández de la Reguera es una joven investigadora de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es estupenda. Y en eso un poco ando y leyendo mucho de autoficción, porque estoy trabajando cuestiones de autoficción y me gusta muchísimo. Otro
texto, otro libro en el que estoy trabajando, y por ahí lo menciono en alguno de mis últimos artículos, es de una poeta argentina del exilio, pero del exilio en España, que se llama Fernanda García Lao, que es también narradora. Y fíjense que tiene un libro que reúne lo autobiográfico, la autoficción, pero en poesía, que eso no es tan frecuente. Un poco no es frecuente porque el yo lírico siempre remite al yo que está escribiendo, ¿no? Entonces nos parece que no, pero ella llama exactamente a su libro así, Autobiografía con objetos. Y es un libro, es como para dar un taller de poesía, porque remite a algo que a mí me importa mucho y que lo hago mucho en los talleres, que es que pienses en un objeto que ha sido muy importante para ti o que es muy importante para ti. En la pandemia lo hacíamos muchísimo, porque ahí sí di varios talleres, porque en la pandemia, ¿cuál era el objeto que te ayudaba a sobrevivir? ¿No? Y entonces, a partir de estos objetos, ¿qué escribes? ¿Cómo escribes? Entonces, ese es otro de los libros que estoy trabajando, leyendo. Y por supuesto, mañana, de una vez ¿puedo hacer propaganda? Claro, por supuesto, adelante. Porque mañana a las 11 de la mañana armamos entre Hernán Bravo Varela, yo siempre lo llamo joven poeta, él dice que yo soy de las pocas personas que lo llama joven poeta a esta altura, pero fue mi alumno hace como 25 años, o 20 o no sé cuántos, y que ahora es el director del periódico de poesía, ustedes saben, un poeta muy importante. Vamos a tener un diálogo sobre poesía mañana a las 11 de la mañana en Filuni, en la terraza de Filuni, y estamos intercambiando temas poéticos, y lo que les iba a decir, que ya me fui por las ramas y con esto termino esta participación, encontré una cosa maravillosa, a ti te va a encantar, Gaby. Es un diálogo epistolar entre María Negroni, gran poeta argentina. María Fernanda, por favor, consigue sus libros en Buenos Aires, ya que estás por ahí, porque no todos llegan a México. María Negroni, en un diálogo epistolar con un escritor español relativamente joven que se llama Morellón, ahora se me fue el nombre de pila, que es narrador, nada que ver, pero hay un momento en que María Negroni dice algo que les va a gustar mucho, tanto a las tres personas, a Gaby, a Rubén y a María Fernanda, pero especialmente a quienes conocen la obra de Balam, porque ella dice, fíjense qué frase, esto está publicado en Cuadernos Hispanoamericanos, la revista española. Ella dice, la poesía es aquello que nos permite abrazar los cuerpos ausentes. Y para mí, esa frase condensa todo lo que he dicho a lo largo de estas 2 horas, que ya me estoy pasando del tiempo que tengo como invitación, pero creo que finalmente se trata de eso, con todo lo que implica y todo lo que ustedes pueden pensar en torno a ese cuerpo. Lo que buscamos es abrazar con todas nuestras voces, todas nuestras historias, con todo eso de ese río del lenguaje en el que nos estamos metiendo. Quizás lo único y lo último que buscamos es abrazar los cuerpos ausentes. Me encantó esa idea, esa frase, me sacudió muchísimo. Y bueno, se las dejo ahí. Después les puedo pasar el enlace a este diálogo epistolar, al artículo, porque a lo mejor se los puedes compartir, Gaby, Eduardo. Creo que a más de uno le va a interesar leerlo. Sí, si puedes enviárnoslo, nos encantaría. Si yo pudiera así darle clic a cerrar sesión después de esa frase, lo haría, pero no puedo hacer eso porque tenemos que despedirnos. Pero ¿verdad que sí? Que se puede. Pero sí Que lo es haría, como ya está dicho, bye. Exacto. Yo también aprovecho para hacer publicidad. Una vez que terminen de escuchar a Sandra y a Hernán, se pueden quedar a escuchar la presentación de la antología, de la primera antología del Diplomado en Escritura Creativa.
que es de la generación anterior a las personas que están ahorita, entonces son titulados desde hace un par de años. Les invitamos a las 12 del día también en Terraza Filuni y también les invitamos a distribuir este video en cuanto esté subido ya a todas las redes para que también podamos compartir esta charla con las personas que no pudieron estar presentes. Muchísimas gracias, Sandra. La verdad fue riquísimo escucharte. Yo me quedaría aquí hasta las 12 de la noche si se pudiera, pero también es viernes, entonces vayamos a descansar. Muchísimas gracias a ti, a ustedes, sobre todo a quienes pues me han escuchado y de alguna manera lo que tratamos con todo lo que hacemos es eso, ¿no? Poder conversar con esos cuerpos ausentes, pero también con los cuerpos que nos acompañan hoy en este momento de la historia y en este lugar que ahora es un Zoom, pero no por ser tecnología es menos cálido y tibio como cada vez que hablamos de poesía. Así que muchas gracias, chicas, chicos, chiques. Y bueno, ahí sigo, así que quien quiera conversar más, que me busque en las redes, en la Facultad de Filosofía y Letras, en donde quieran, ahí ando. Y siempre feliz de poder conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, gracias, Eduardo, gracias a este maravilloso diplomado en escritura creativa. No, muchas gracias a ti. En Facebook tenemos muchos comentarios de maravillosa charla. Te puedes ir a dar una vuelta para ver los corazoncitos que te mandaron Ah, qué bonito. allá, y también acá en el chat te acaban de poner muchos corazones. Entonces, muchas gracias por dedicarnos estas horas de charla y por estar acá con nosotros, y nos vemos pronto. Y gracias a todos los que estuvieron presentes en Facebook y también aquí en el Zoom. Que tengan muy bonita noche. Igualmente, gracias. Cuídense mucho. Chao, chicos.